Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a estar en una interesante historia hoy, muy conocida, muy famosa del rey Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 16. Dice la escritura: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y nosotros morábamos juntas, ninguna de fuera estaba en casa, sino solo nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero yo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bendito sea Dios. Vamos a orar al Señor la noche de hoy. Padre, te alabamos esta noche. Te glorificamos la noche de hoy. Te exaltamos a ti, Padre Santo. Qué bonita noche es esta, qué buen momento, qué exquisito momento, estupendo momento es este, en el que podemos venir a tu presencia para escudriñar tu palabra y seguir recibiendo esa buena educación de parte tuya. Educación que nos llevará al éxito, al triunfo, educación que nos llevará a la bendición, Señor, tuya, Padre, en nuestras vidas. Nuestra iglesia existe para educar al pueblo de Dios, Padre, y esta noche, en este lugar, es lo que venimos a hacer, a educarnos, a edificarnos en la fe, a fortalecernos en ella, para saber cómo vivir, cómo actuar, Señor, en tu sagrada y perfecta voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a hablar hoy bajo el título La sabiduría de Salomón. Quedamos hace 8 días que Salomón no le pide a Dios sabiduría en realidad. Lo que él le va a pedir a Dios es un corazón entendido. Eso lo leímos en el versículo 8. Él le pide a Dios inteligencia para oír juicio. Quiero que lea el verso 11 para que lo vea. Dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Entonces, aquí nos amplía un poco más el concepto y dice que él pidió un corazón entendido por un lado, y por otro lado pidió inteligencia para escuchar. Básicamente lo mismo, lo vimos hace 8 días.
Corazón entendido es oír inteligentemente. Y aquí muy bien lo confirma el versículo 11 cuando dice que lo que Salomón pidió según Dios fue inteligencia para escuchar. Luego, más adelante, en el versículo 12, entonces dice que Dios le da aquello que él pide. En el verso 12 lo dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Aunque él no había pedido un corazón sabio, fue lo que Dios le dio. Un corazón sabio y acto seguido lo que él sí le había pedido, un corazón entendido. Entonces Dios le sumó la sabiduría allí y le dio el corazón sabio y entendido a Salomón. Además de otras cosas que nos enumera el versículo que también le dio Dios, como añadidura por haber pedido bien. Entonces hace 8 días vimos por qué él pidió así. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar de manera práctica cómo se manifestó esa sabiduría en Salomón. Una de las maneras como esa sabiduría vino a manifestarse en Salomón. Se manifestaría de otras formas que continuaremos viendo a lo largo del libro. Pero este texto que acabamos de leer nos va a revelar una de las maneras cómo se reveló esa sabiduría en Salomón, que fue con la capacidad de poder dictar juicios como el que acabamos de escuchar. Dada la sabiduría, dado el corazón entendido que ahora tenía, entonces podía dictar juicio como lo tenía que hacer un rey en aquel entonces, de la manera como usted lo acaba de ver. Amén. Entonces, vamos a aprender hoy 3 cosas entonces que hará una persona sabia y con un corazón entendido. Una persona que tiene inteligencia para escuchar, para oír juicio, como acabamos de verlo. Entonces, nótelo. Hay un versículo clave aquí, ¿cierto? Y es el versículo 23. Y ese versículo 23 nos va a decir en primer lugar que una persona sabia oye, escucha. Acabamos de leer la historia, ¿no? Le dije que una historia bastante entretenida, una historia bastante conocida, donde dice que 2 mujeres prostitutas. En aquel entonces había 2 tipos de prostituta, la prostituta cúltica, que era la que se prestaba para la prostitución unida a la idolatría, y la prostituta que era prostituta porque pues no tenía otra manera como sobrevivir. Tal parece que de este tipo fueron las que se acercaron al rey, quien las recibe porque es su responsabilidad, como ya dijimos, emitir juicio, juzgar en ciertos casos. Tal vez los casos más complicados, más difíciles, los tenía que juzgar el rey. Y la situación no era poca, la situación era grande, ¿no? Porque dice que una vino a otra acusándola de haber intercambiado a su hijo. Dijo que vivían juntas en una casa, que vivían solas en una casa, que ambas habían tenido niños casi al mismo tiempo, y que entonces una noche el hijo de una de las mujeres había muerto porque ella dormida, en el sueñito tan pesado que debió haber tenido la señora, se le acostó encima el niño, se acostó con él y de noche, quién sabe qué, se volteó y se le hizo encima y lo mató asfixiado. Murió asfixiado el niño. Y entonces la mujer, muy viva, ella muy sagaz, entre comillas, le pareció nada tomar los niños y cambiarlos. Entonces tomó el niño muerto de ella, se lo puso al otro, tomó el vivo y lo acostó allí. Y para ella la cosa iba a quedar así. La hija del uno iba a morir, iba a vivir con la muerte de un hijo y ella pues se quedaría con el otro. Pero sucedió algo lo más común, y es que las madres conocen a sus hijos. Y uno ha notado y se ha dado cuenta, y ellas mismas dicen, por ejemplo, que cuando los niños son gemelos, que se parecen, ¿no? Que son casi idénticos, entonces
para uno, cualquiera de nosotros, a cierta vista uno los confunde y uno dice, ¿cuál será? Pero las madres no. La mamá sabe quién es quién solo con mirarlo, porque la mamá tiene esa capacidad. Y claro, esta mujer iba a amamantar al niño de noche y lo sintió muerto, y luego cuando alumbró el día, lo miró y se dio cuenta, lo conoció y se dio cuenta que no era su hijo. Y entonces le reclamó a la otra mujer y entonces vinieron con ese problema al rey. La mujer le está explicando al rey. La otra empieza a discutir y dice ahí el versículo 22 al final, dice, así hablaban delante del rey. Lo que quiere decir que estas dos mujeres se pusieron a discutir fuertemente ahí delante de Salomón. Pero entonces hay un detalle allí, y es que desde el comienzo se nota la capacidad de escucha, la capacidad de oír. Fue en últimas lo que Salomón le pidió a Dios, inteligencia para oír. La capacidad de escuchar que tenía Salomón. Mientras las mujeres hablaban, mientras las mujeres discutían, él no entró a interrumpir, él no entró a decir ni una sola palabra. Solo las dejó hablar, escuchó, se fijó, discernió las cosas, oyó con inteligencia. Mira el verso 23, que es lo que dice. Dice, el rey entonces. Esa palabra entonces conecta dos acciones. Quiere decir que una vez las mujeres están discutiendo y el rey oyendo, entonces después de eso, de que él escuchó sin interrumpir, escuchó con atención, discerniendo, escuchó con inteligencia, entonces va a hablar. Y aquí entonces se va a manifestar la sabiduría, la inteligencia y la sapiencia de Salomón. Que si usted se da cuenta no es gran, no quiero decir gran cosa, bueno, sí, no es gran cosa, no es una cosa muy difícil. Cualquiera de nosotros, con una mediana sabiduría, podríamos también aplicar esto que él hizo. Claro que él lo hizo mucho mejor porque tenía gran sabiduría de Dios, como ningún otro dice la Escritura. Pero podríamos aplicar también nosotros. Y quiero que esta noche usted y yo aprendamos que una persona sabia es una persona que ha aprendido a escuchar a otros, que escucha a otros. Y que los escucha con inteligencia. Porque a veces escuchamos pero sin inteligencia. A veces escuchamos pero sin poner atención. A veces escuchamos pero sin poner cuidado en nada. Y esto no es sabio. Lo sabio es escuchar con inteligencia, escuchar con atención, escuchar tratando de discernir, de entender, de comprender lo que está pasando, lo que me están diciendo. Mire, el mismo rey Salomón va a decir algo muy importante sobre esto en Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Vamos todos a Proverbios 18:13. ¿Qué él dice? Proverbios 18:13. El que responde antes de oír, le está dando el preeminencia al escuchar. Es diciendo, no responda sin haber oído. No trate de dar una respuesta si primero no ha comprendido, si primero no ha entendido, no ha discernido lo que le están diciendo. Entonces dice, responder antes de oír es de fatuos, o sea, de necios, de gente poco inteligente. Dice, es fatuidad y oprobio, dice allí. Ahora, si lo lee de otra versión bíblica más sencilla, dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos, dice esta versión,
es a la vez necio y vergonzoso. Qué interesante. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Pero leamos una versión más para que nos queden claras las cosas. Dice, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Tontería y vergüenza, que es lo que quiere decir en la Reina Valera, fatuidad y oprobio. Una tontería, una vergüenza hacer eso. Pero con cuánta asiduidad, con cuánta frecuencia hacemos nosotros ello mismo, ¿verdad? No están hablando, estamos respondiendo, estamos interrumpiendo al que hable, estamos concentrados en otra cosa, estamos pensando en otra cosa. Es cuestión de necios, dice Salomón. Es una vergüenza hacer eso, es una tontería responder, hablar sin haber escuchado. Muchos de los problemas que al final tenemos en el hogar, con el esposo, con los hijos, muchas de las dificultades que vamos a venir a tener en la iglesia, con los hermanos, en el vecindario, se debe a que no escuchamos, a que no oímos con inteligencia a las personas. Respondemos sin entender y muchas veces respondemos tonterías. Entonces, Proverbios 18:13 nos da esa enseñanza. Pero también tenemos Santiago 1:19. Bueno, hablar de escuchar, del oír, sin mencionar a Santiago 1:19 es imposible, no puede faltar en una enseñanza. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Miren, usted lo ha leído, usted lo sabe también. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Toda persona, usted, yo, todos, dice ahí. Seamos prontos para escuchar, atentos al oír, dispuestos a escuchar. Nos dice Santiago en la Reina Valera. Pero si buscamos otra versión bíblica, para que vaya comprendiendo, le dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, dice. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Un predicador decía que esta es la razón por la que Dios nos dio 2 orejas, pero una boca. 2 orejas, pero una boca. Porque el mensaje está allí en nuestro propio cuerpo. Dios quiere que escuchemos más de lo que hablemos y que escuchemos con inteligencia. Mírenlo. ¿Se imagina usted y yo con 2 bocas? ¿Se imagina usted un predicador con 2 bocas? Bendito sea Dios. ¿Se imagina usted una mujer cantaletosa con 2 bocas? Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Pero bendito sea Dios, Él nos dio una boca, pero 2 orejas. Y ahí nos está diciendo, quiero que escuches el doble de lo que hablas. Interesante teoría ella. Entonces, la sabiduría se nota en el escuchar inteligente. La necedad se nota en el escuchar descuidado o en el no escuchar. Se nota allí en estas cosas. Bueno, así se hizo ver la sabiduría de Salomón ese día. Y así se hace ver la sabiduría de una persona. Luego nos damos cuenta que la sabiduría oye, pero la sabiduría también habla. Claro, por supuesto que habla. Entonces, Primero de Reyes 13 de nuevo, Primero de Reyes, capítulo 13 de nuevo, Primero de Reyes 13, vamos a mirarlo, búsquenlo en su Biblia, yo aquí lo estoy buscando en la mía, Primero de Reyes 13, 23, mira lo que dice, entonces ahí dice, a ver,
Pero yo me equivoqué de texto. Primero Reyes 3, no 13. Pégueme un grito, hermano, ahí cuando me equivoque. Es Primero Reyes 3, no 13. 3:23. Que dice: el rey entonces, ya explicamos qué quiere decir ese entonces. El rey entonces, el rey después de oír a las mujeres. Entonces, el rey entonces, y ahí sí viene, dijo. Entonces, subraya esas dos palabras con dos colores diferentes en su Biblia. Entonces, y luego dijo. Después de que él escucha, entonces habla. Y la sabiduría de sus palabras, en la sabiduría de sus palabras se nota su capacidad de escuchar. Su capacidad de escuchar. Porque recuerde lo que dice. El primero, note, nos hace entender que él ha estado escuchando. Porque lo primero que hace es como un resumen de lo que las mujeres han estado diciendo. O sea que él ha estado atento. Él estaba entendido de las situaciones. En el verso 23 usted se da cuenta, dice, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Es un resumen en cortas palabras, en breves palabras, de lo que las mujeres han venido diciendo, ¿no? Por eso uno le aconsejan, ¿no? Le dicen que cuando uno esté aconsejando o escuchando a una persona, después de oírla, uno tiene que hacerle un breve resumen de lo que le dijo, para cerciorarse de que escuchó bien y de que entonces puede responder bien. Entonces está ahí su esposo reclamándole algo y usted, después de que él termine de hablar, sin que usted lo interrumpa, sin que usted le haya puesto el sartén en la cabeza ni nada de esas cosas, usted le dice, lo que me quisiste decir fue esto, esto y esto. Ah, que sí. Ah, bueno. Ah, que no, usted no me entiende, que lo que estoy diciendo es esto y lo otro. Ah, bien. O puede ser usted con su esposa, o usted con su hijo, o usted con un amigo, como sea. Pero le aconsejan a uno hacer esto mismo que hizo Salomón, para mostrar que uno en realidad está escuchando a las personas y que está entendiendo lo que las personas le quieren decir. Objetivo, entonces, responder adecuadamente, hablar adecuadamente. Pero el hablar adecuado solo es la consecuencia del escuchar inteligentemente, del escuchar adecuado. O sea, acostumbrémonos a eso. Cuando alguien le hable, y para que usted asegurarse no es responder otra cosa distinta a la que le están cuestionando o presentando, antes de responder siempre haga un breve resumen. Lo que me quisiste decir fue esto y esto. Estoy comprendiéndote bien. Y eso es muy importante, porque la persona se siente escuchada, porque la persona se siente oída, porque la persona siente que le están poniendo cuidado, y no que estuvieran hablando con una pared, con una señora intransigente, con un señor intransigente. Entonces lo primero que hace es un resumen. Y después de hacerle el resumen, entonces da una respuesta en el verso 24. Y dijo el rey, ahí está otra vez la clave. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y cuando todos vieron, hermano, que el rey mandó a traer una espada, yo creo que todo el mundo pensó, bueno, ¿y cómo así? Las va a matar, las va a matar. Las va a matar, les va a dar cuchillo, les va a dar lata, como dicen los muchachos ñeros. Y más impresionados quedaron cuando él da la orden y dice, partan ese niño en dos. Imagínense, un niño recién nacido, pártanlo en dos. Y le dan la mitad a uno y la mitad a otro y se acabó esto. Y cualquiera de nosotros decimos, Dios mío, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Qué tipo tan cruel? No es que fuera cruel, ya lo va a entender. Es que él estaba escuchando. Es que él estaba oyendo con inteligencia, aprovechando lo que Dios le había dado. Una cosa muy sencilla. Usted y yo, sin la inteligencia, sin la sabiduría de Salomón, también podemos hacer esto. También podemos actuar de esta manera.
y mejorar así nuestras relaciones interpersonales. Bueno, entonces le dice, pártanlo. Uy, Dios mío. En realidad no lo iba a partir, ni quería que lo partieran. Ya va a entender en el último punto por qué él dice, pártanlo. Y den una mitad a una y otra mitad a la otra. Ya va a ver. Pero antes de ver eso, quiero que volvamos a ver qué nos dice el propio Salomón sobre el hablar, sobre cómo hablar, sobre qué tener en cuenta cuando hablamos. ¿Ah? Vamos, Proverbios 10:19 ahora. Vamos a ir a varios textos de Proverbios. Proverbios 10:19. 10:19. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Bueno, mira, ahí dice, en las muchas palabras no falta pecado. Y luego dice, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Puede usted contar cuántas veces su hablar lo ha metido en problemas? ¿Puede usted recordar cuántas veces las cosas que ha dicho lo ha metido en tremendos problemas? Otra versión de la Biblia dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. O sea, entre menos hablemos, mejor. Pero esto queda muy difícil a algunos. Por ejemplo, a los predicadores. Por ejemplo, a algunas hermanas. Esto les queda muy difícil. Pero hay que bregar, hermano. Hay que tratar porque dice ahí que puede conducirle al pecado el hablar demasiado. Que es mejor mantener la boca cerrada. Ahora vamos al capítulo 13. Capítulo 13 de Proverbios. Pero el verso 3. Capítulo 13, verso 3. A ver, capítulo 13, verso 3. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, de nuevo, tendrá calamidad. Versículos que nos están invitando a tener mucho cuidado en la manera como manejamos nuestras palabras, nuestra boca. Entonces, Proverbios 13:13 en otra versión dice, medirse en las palabras es proteger la vida. Pero el que habla demasiado termina destruyéndose. Seguimos adelante. Proverbios 15:2. Proverbios 15:2 ahora. Proverbios 15:2. Lo leemos en la Reina Valera 1960. 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Mire qué bonito. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Sandeces. Mire, cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías, dice allí. El propio Salomón nos instruye acerca de nuestra boca, de nuestro hablar, de nuestra lengua. Seguimos adelante. Proverbios 17:27 ahora. El capítulo 17, pero el versículo 27. Proverbios 17:27. ¿Qué dice aquí? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. De espíritu prudente es el hombre entendido. Ahora, entiéndalo mejor. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Es serena. Y como es serena, puede controlar sus palabras, su boca. Otros dos textos más, Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. 18:21. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice allí, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nada aquí de pensar que tus palabras tienen poder, que es que tus palabras atan, que es que tus palabras crean realidades. No, lo que quiere decir es
Ten cuidado cómo hablas. La manera como hablas te da vida o te da muerte. La manera como hablas da vida o da muerte a otros. Ten cuidado con tus palabras. Por último, un último texto en Proverbios, Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Otra vez, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Todos estos textos para decirnos, aprende a hablar. Ten cuidado cómo hablas. No hables cuando estés controlado de tus emociones, ni de la ira, ni del enamoramiento, ni del nerviosismo. No hables. Ahorra tus palabras, guarda tus palabras. Aprende a escuchar mejor. Oye, aprende a escuchar mejor antes de hablar. Bien. Entonces, la persona sabia oye con inteligencia, oye con entendimiento, oye con cuidado. No necesitamos ser Salomón para pedirle a Dios esto y para ponerlo en práctica. La persona sabia sabe hablar, habla adecuadamente, adorna con sus palabras. Y de nuevo, no necesitamos ser Salomón. Ni que, ay, claro, eso es porque él era Salomón. No necesitamos ser Salomón. Podemos pedirle a Dios y en el diario vivir tener mucho cuidado en la manera como estamos hablando y respondiéndole a la gente. Por último, entonces, una persona sabia considera. Ahora usted va a comprender por qué Salomón mandó a partir el niño en dos. En realidad no quería que lo partieran en dos. En realidad él estaba considerando. ¿Y qué estaba considerando? Los sentimientos de las mujeres. La clave para resolver este problema estaba en los sentimientos, en lo que ellas sentían. Y mientras las mujeres hablaban, Salomón estaba oyendo con inteligencia y estaba pensando en ello. La verdadera madre de este niño no permitirá que yo lo mate. Preferirá entregarlo antes que verlo muerto. Porque ese es el amor de una madre. Y él estaba considerando los sentimientos de las mujeres estas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a mirar el verso 26 de Primero de Reyes 3. Primero de Reyes 3. Ahí hay unas palabras entre paréntesis, ¿no? Que son muy importantes en el relato, que nos dan la clave, nos explican. Dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Ahora, entre paréntesis, nos va a explicar por qué le habló al rey. Dice, porque sus entrañas se le conmovieron por sus hijos, por su hijo. Usted sabe que hoy día creemos que los sentimientos residen en el corazón, ¿no? Bueno, al menos poéticamente hablando, decimos. Líricamente hablando, decimos, yo lo amo con todo mi corazón, dice uno. Pues eso es poema, porque uno no ama con el corazón. El corazón solo bombea sangre, hermano. Dios mío. En aquel entonces pensaban que las emociones estaban en el estómago. Por eso dice ahí que se le conmovieron las entrañas. Las entrañas. Por aquello de las mariposas en el estómago, tal vez. Por aquello tal vez de que cuando uno tiene un susto, una emoción muy fuerte, ¿verdad? Dice, se me enfrió el estómago. Uno siente que se le enfría el estómago. Entonces, la gente en aquel entonces decía, es que ahí están las emociones. Bueno, ustedes ya sabemos que no están ni aquí, están aquí, están en el cerebro. Además de la parte espiritual, también el cerebro, pues, maneja mucho de nuestras emociones. Pero bueno, entendemos lo que nos quieren decir en el texto. Ella se conmovió en su corazón, le dio tristeza, dijo, no, ¿cómo voy a permitir que maten a mi hijo?
No voy a permitir eso. Prefiero que se lo quede la otra antes que ver muerto a mi hijo. Y eso era lo que Salomón, en su sabiduría, estaba considerando. Hermano, pues porque era Salomón. Dios lo hizo tan sabio como ningún otro, dice la escritura allí. ¿Ah? Pero usted y yo, sin la tremenda sabiduría de Salomón, podemos poner en práctica también esto. Hay algo a lo que se le conoce como empatía. Y la empatía es una cosa sabia. Porque la empatía es aquel valor, aquella virtud que nos permite ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y mientras Salomón escuchaba a esas mujeres, él se estaba poniendo en los zapatos de la mamá. Estaba tratando de sentir empatía por la madre, sentir lo que la madre sentía, y de allí brota la sabiduría de su respuesta. Él sabe que una madre, el amor de una madre, no permitiría que el niño fuera muerto, y menos de esa manera, que vivo lo partieran por la mitad. No iba a permitirlo. Entonces, de allí la sabiduría de su respuesta. Empatía es ponerse en los zapatos del otro. Es tratar de sentir lo que siente mi prójimo. Es tratar de entender por qué responde como responde a veces. Es tratar de entender que detrás de cada ser humano hay una historia, y que muchas de sus reacciones y sus respuestas en la vida responden a esa historia, a sus tormentas, a sus angustias, a sus heridas, a sus dolores. Y la persona sabia ha aprendido esto, a ponerse en los zapatos del otro, a tratar de comprender por qué actúa como actúa, por qué hace lo que hace. Hay algo que es muy importante comprender, ¿no? Además de la empatía es de gente sabia, la empatía es de gente entendida, es de gente inteligente. No, los tontos no, obvio. Los tontos por lo general son egoístas y solo piensan en ellos, y solo pueden ponerse en sus zapatos, pero nunca en los zapatos de los demás. Y así mismo actúan y así mismo responden. Entonces, queridos, hay que entender eso, pero también hay que entender, tratar de comprender que los seres humanos, en su mayoría y en la mayoría de las ocasiones, no somos personas racionales, sino emotivas. Es decir, la mayoría de veces estamos actuando por las emociones, por los sentimientos, y no porque hemos analizado previamente las cosas. Y comprender esto va a poder marcar en su vida un avance en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con los demás. Comprender que usted y yo, en la mayoría de las ocasiones, actuamos por emociones y no por inteligencia. No estamos meditando las cosas, no estamos analizándolas. Hay que comprender ello. Por ello, a veces usted se haya impresionado y dice, pero ¿cómo fue a hacer eso? ¿Pero cómo es que responde así? ¿Pero cómo es que? ¿Pero es que será que no piensa? Pero es por ello. Porque los seres humanos estamos más movidos por las emociones que por la inteligencia. Aunque eso es un gran problema. Porque de allí mismo radican muchos de nuestros problemas y de las angustias que vivimos. Casi siempre que uno se deja mover de las emociones y camina por las emociones, después tiene muchas dificultades. La embarra. La riega totalmente. Pero uno, viéndolo solo desde la barrera, tiene que comprender que ellos y nosotros somos así.
Y esas emociones responden a las historias de las personas, de sus heridas. Todos tenemos un lastre que llevamos con nosotros, una historia de heridas, de traumas, de dolores, de problemas. Todos los traemos. Y eso muchas veces nos hace actuar por las emociones y no por la razón. Y la gente sabia trata de entender eso, trata de comprender eso. Y por ello trata de comprender a los demás, de entenderlos, de tenerles paciencia. Porque en últimas, tal vez en su situación, en la situación de aquella persona, de ese prójimo, nosotros haríamos cosas peores que ellos. Hay que tratar de entender a la gente, de comprenderla. Tenemos que tratar de no juzgarlos, de no señalarlos, sino de tratar de entender. Actúa así. Hay una historia detrás. No es gratis. Hay una historia detrás. Entonces, queridos hermanos, Primero Reyes capítulo 3, versículo 16 en adelante, nos habla de la sabiduría de Salomón y cómo ella se manifestó. Y nos muestra tres cosas muy básicas sobre la sabiduría, sobre cómo se manifiesta la sabiduría en una persona sabia. Número uno, esa persona sabe oír con inteligencia, sabe oír con atención, sabe escuchar sin interrumpir, sabe escuchar a los demás. En segundo lugar, la persona sabia sabe qué hablar, y esto es consecuencia de lo anterior. Como sabe escuchar, responderá adecuadamente, controlará sus palabras y dirá palabras que son medicina. Por último, la sabiduría se manifestará en que aquella persona podrá considerar los sentimientos de los otros, que es a lo que se llama empatía. Ponerme en los zapatos de los demás. Entender que la gente actúa como actúa porque hay una historia detrás de ellos. Tratar de comprender esa historia. No juzgarlos, no señalarlos. En cuanto podamos, si ellos permitan, tratar de ayudarlos. Así son las personas sabias. Y tal vez no seamos Salomón, pero seguramente con oración, pidiéndole al Señor, y con cuidado y tacto en nuestras actuaciones, podremos también manifestar estas mismas cualidades que Salomón manifestó. Amén. Oremos al Señor esta noche. Vamos a pedirle al Señor, bendito Él siempre, que nos dé sabiduría. Otra vez, volvamos a pedir lo mismo, como pidió Salomón. Vamos a decirle específicamente allí donde nos encontramos. Dame un corazón entendido. Permíteme, dame inteligencia para oír juicio. Y que esta noche, como a Salomón, Dios nos dé un corazón, no solo entendido, sino la ñapa como a Él. Un corazón sabio. Y que actuemos entonces de esa manera en nuestra vida. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos va a evitar esto? ¿Cuánto dolor no nos va a evitar esto? ¿Cuántas lágrimas no nos va a evitar un corazón entendido y sabio? Amén. Padre,